tal? Bienvenidos nuevamente a Colecmanía. El día de hoy tendremos un review a unos cómics de los Cuatro Fantásticos y sobre todo a uno muy especial. Pero antes de comenzar, por favor, te recuerdo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo video, darle like y sobre todo compártenos. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Y ya estamos de regreso en el estudio y como contexto les voy a comentar que allá por la década de los ochentas, que fue cuando a mí me tocó vivir mi niñez, solía ver en televisión aquí en México, en la Ciudad de México obviamente, una serie de televisión que pasaban de lunes a viernes, pero la serie original se retransmitió por primera vez en la década de los sesentas, por lo que en la década de los ochentas el Canal 5 aquí en la Ciudad de México retomó la serie y la volvió a retransmitir en esa década, por lo que a mí me tocó vivir y ver todos esos episodios de la serie de los Cuatro Fantásticos. Ahí fue donde conocí a cada uno de los personajes de esta familia de superhéroes de Marvel y estuve acompañándolos a lo largo de todas sus aventuras en esta serie desde 1980 hasta 1982 aproximadamente. Y obviamente que en aquella época también existían los cómics de los Cuatro Fantásticos, por lo que obviamente de niño pues solía comprar los cómics y leerlos. También tuve cómics en aquella década de los Cuatro Fantásticos. Así que me convertí en un fan de los Cuatro Fantásticos en aquella década. Posteriormente, ya después de que se terminó la serie, me desconecté totalmente de los Cuatro Fantásticos. Sí vi las películas que estuvieron saliendo en la década de los 2000, pero ya no estuve tanto apegado a los cómics hasta que en este 2025 volví a retomar la lectura de los cómics de los Cuatro Fantásticos y fue porque recientemente una tienda aquí, me parece que también es una editorial aquí en México, que se llama Panini, que suele distribuir cómics y mangas de diferentes tipos, lanzaron una promoción en la que se adquiría ciertas líneas de cómics de los Cuatro Fantásticos con un monto, me parece que es 240 o 280 pesos la compra mínima, te regalaban un cómic muy especial. Así que decidí ir a una de las tiendas y elegí este cómic de los Cuatro Fantásticos y desde la saga Resuélvelo Todo. No he tenido la oportunidad todavía de abrirlo, de hecho todavía tiene el plastiquito protector y en este video, en este canal, le vamos a hacer la apertura, el unboxing y el review de este cómic. Gracias a este cómic, que es de pasta dura, ahorita vamos a ver cuántas páginas contiene y de qué trata la historia. En la compra de este cómic de los Cuatro Fantásticos, que es de la saga Resuélvelo Todo, me regalaron más bien me obsequiaron este otro cómic que es muy especial y ahorita les voy a platicar por qué. Este cómic es de los Cuatro Fantásticos obviamente y es de los primeros pasos. En esta esquina superior de la parte izquierda vienen las caras de los cuatro personajes de la película. Es decir, tenemos a la actriz que representa a Sue, que es la mujer invisible, al actor Pedro Pascal, que representa a Rick Richard, al actor de Johnny, el de Llamas a mí, y también tenemos a La Mole. Y estos cuatro personajes son los que salen en la película que recientemente en esta semana se acaba de estrenar, por lo que este cómic está adaptado a los personajes actuales de esta película de los Cuatro Fantásticos. Pero eso no es todo, sino que este cómic, como pueden observar ustedes aquí en la portada, donde viene un monstruo en color verde que sale de la tierra, obviamente sabemos que tiene que ver con uno de los villanos de los Cuatro Fantásticos, que es el hombre topo,
Esta misma portada donde aparece Rick Richard, la Mole y Sue, y también volando con las llamas ahí de Johnny, esta misma portada fue la portada original del primer cómic de los Cuatro Fantásticos que saliera en 1961. Aquí les voy a poner la portada del cómic de aquella década, de aquellos años, que fue el primero donde se dieron a conocer los personajes de los Cuatro Fantásticos como ahora lo conocemos. En aquel cómic que saliera en 1961 de los Cuatro Fantásticos, que fue el primer número en el cual se dio a conocer esta familia de cuatro superhéroes de Marvel, el guionista era Stan Lee y el que hacía los dibujos era Jack Kirby, que por cierto, en la película nueva de los Cuatro Fantásticos, al final de la película viene un agradecimiento a Jack Kirby, que fue el dibujante de los Cuatro Fantásticos. Obviamente fue el que le dio vida a estos personajes. No los creó como tal porque ya existían la base de otros cómics que salieran antes de 1951, 1961, perdón, es decir, a finales de la década de los 50. Ya existían algunos cómics en aquellos años donde se hacían referencia a personajes que se llenaban de llamas alrededor del cuerpo, que solían volar. De ahí Jack Kirby retomó de ese personaje, de ese cómic que ya existía, para traer a esta familia el personaje de Johnny Storm, el cual pues, ya le dieron más características y realce al personaje dentro de lo que es la saga de los Cuatro Fantásticos. También en aquella década de finales de los 50 existía un cómic donde salía un personaje totalmente de roca. De ahí ya Kirby retomó ese personaje para darle forma a la Mole o a The Thing o la Cosa para crear este personaje y posteriormente mientras lo dibujaba le fue dando algunos detalles y lo fue afinando hasta dar con el personaje que conocemos de la Mole o de Thing. También ya existía otro personaje, me parece que de DC Comic, y de aquí Jack Kirby, como Jack Kirby trabajaba o solía trabajar primeramente en DC Comics, posteriormente Stan Lee se lo lleva a Marvel. Él retomó la idea que ya existía de un personaje que él había creado cuando estuvo en DC Comics, que era el hombre elástico, retoma ese personaje para crear a Rick Richard, es decir, retoma un personaje que ya existía anteriormente de otras sagas de cómics y lo trae a Marvel con el nombre de Rick Richard y lo mete dentro de los Cuatro Fantásticos. Por lo que el único personaje que es, digámoslo así, original dentro de esta familia de superhéroes de Marvel es Sue Storm. Sue Storm como tal no existía o no había bases de otro superhéroe de otro superhéroe en esa época o en esa década que se hiciera invisible, así que decidieron eh, crear a una mujer que tuviera el superpoder de hacerse invisible, por lo que podríamos decir que Sue Storm es el único personaje original de aquí de los Cuatro Fantásticos, porque el resto de los personajes, Jack Kirby y Stan Lee, pues lo retomaron de otros personajes que ya existían y solamente les cambiaron características psicológicas de los personajes. Obviamente de los que lo retomaron, pues tenían otras características tanto físicas como psicológicas y ya en Marvel, aquí dentro de la familia de los Cuatro Fantásticos, pues ya lo retoman, les dan otras características a los personajes para que se pudieran adaptar a estas aventuras que posteriormente fueron realizándose a través de la saga en la década de los 60. Así que, bueno, pues vamos a continuar con la apertura o el unboxing de este primer cómic de los Cuatro Fantásticos que se llama Resuélvelo Todo. Y vamos a empezar retirando el plástico protector. Aquí ya se lo estamos retirando. Ya lo hacemos a un lado.
Y les comento que es un cómic de pasta gruesa. Me encantan, me fascinan los cómics de este tipo de pasta. Tiene aquí un protector de plástico en la última pasta, en la pasta posterior, porque de esta manera, los cómics suelen durar un poquito más con este tipo de pasta. De todos los cómics que tengo, este es el primero de pasta gruesa que está en mi colección. Y primeramente, pues tenemos una pasta interna en color negro. Posteriormente, pues ya tenemos aquí la primer portada de los Cuatro Fantásticos, en la cual pues nos dice los Cuatro Fantásticos, resuélvelo todo. Me agrada mucho el dibujo, está genial. Tenemos ahí a la Mole como personaje principal, abarca casi en totalidad la página. Ahí al fondo tenemos a Rick Richard, y lo está sujetando. Al parecer el que viene ahí al fondo pues es Galactus. Tenemos a la antorcha humana arrojándole fuego. Y en una de las manos de Galactus tenemos a Sue Storm, a la mujer invisible. Posteriormente, en la segunda página, pues tenemos el índice y tenemos ahí el guionista de esta saga, que es Jonathan Hickman. Tenemos a los nombres de los involucrados aquí en la realización de este cómic. En la siguiente página, pues tenemos cuántos reeds se necesitan para cambiar una bombilla, que ya sabemos que es un chiste clásico. Y tenemos en la siguiente página, pues ya la portada principal del cómic, resuélvelo todo, primera parte. Y aquí lo que podemos observar es que los Cuatro Fantásticos ya están acompañados de los dos hijos, tanto de Rick Richard como de Sue Storm. Ahí está Franklin y también está su hermana. Y tenemos aquí en la parte de abajo Fantastic Four 1980, número 570. Portada del Eaglesham y Paul Mons. Imagino yo que cómic originalmente salió en 1988 y formó parte del número 570. Obviamente sabemos que este cómic es una readaptación de cómics que salieron ahí en la década de los 90. Tiene buenas imágenes, muy buenos dibujos. El tamaño de la letra es pues sí se puede leer con facilidad, porque sí me ha tocado leer algunos cómics en donde las letras suelen estar muy pequeñas y los dibujos están simplemente geniales, ¿eh? Aquí el dibujante, la verdad, hizo un muy buen trabajo, con los gráficos, y esto se agradece muchísimo porque le da un plus extra aquí a la historia. Y obviamente pues sabemos que tanto en DC como en Marvel pues siempre han existido a lo largo de su historia excelentes dibujantes. Incluso cuando nacieron estas franquicias, tanto DC en 1938 como Marvel en 1939, siempre tuvieron muy buenos dibujantes. Algunos dibujantes se iban de DC Comics a Marvel y otros de Marvel a DC, pero siempre han mantenido una muy buena calidad en los gráficos. Y bueno, pues aquí tenemos a Rick Richard con sus dos hijos. Tenemos una historia que se va desarrollando. Tenemos aquí el laboratorio de Rick Richard. Al parecer está investigando o está preparando algo. Muy bonito cómic, la verdad me fascinan. Aquí tenemos una portada de Galactus, muy buenos dibujos. Les comento, como les comentaba, este cómic, lo adquirí porque era necesario comprarlo para que te dieran el cómic de regalo. Aquí en la historia aparece, de hecho, también sale Hulk en una de las páginas. Yo creo que va a ser una historia muy entretenida, porque involucran a varios personajes de Marvel. Hay unas muy buenas escenas de peleas. Entonces yo creo sale hasta Spider-Man también. Yo creo que
Va a ser una muy buena historia, así que lo vamos a dejar para después. Les comento que sí, pues, la verdad se ve muy bueno. Recomiendo este set de los Cuatro Fantásticos que se llama Resuélvelo Todo. Cuando yo fui a la tienda de Panini, había muy pocos volúmenes de este cómic. Ya había ido anteriormente en otras tiendas antes de poderlos encontrar, y en las dos primeras tiendas a las que fui ya no lo tenían en existencia, es decir, la promoción ya estaba agotada porque los ejemplares ya no los tenían. Y en una tercera tienda que era en el Zócalo, ahí en Uruguay número 17, en el centro de la Ciudad de México, ahí fue donde todavía alcancé a encontrar estos ejemplares de esta saga de Resuélvelo Todo, pero había muy pocos. La verdad no sé si todavía sigue habiendo, pero sí me comentaron en las dos primeras tiendas a las que fui que los iban a resurtir ya en los últimos días del mes de julio. Y bueno, vamos a hacerle unboxing a este otro cómic, que fue el cómic de regalo. En la promoción pues no lo vendían, pero sí me comentó el personal de Panini que después del 28 de julio ya no iba a estar la promoción de este cómic de regalo, pero lo iban a tener en venta solo, suelto ya este cómic como tal, a partir del 29 de julio. Me parece iba a tener un costo de 80 o 90 pesos, algo así. Pero vale la pena porque, como les comentaba al inicio de este video, que este cómic, la portada de este cómic es casi la misma del primer cómic de los Cuatro Fantásticos que saliera en 1961. De hecho, pues, se las voy a poner aquí al lado en el video para que ustedes puedan hacer la comparación. Son muy similares, el dibujo de la portada. Aquí viene 1 de julio. En la portada del otro cómic me parece que viene 1 de noviembre, y ahí aparece que costaba 10 centavos en aquella época. Y sí se ve la diferencia de los colores y de los dibujos de 1961 a lo que se hace actualmente. Obviamente, pues sabemos que tiene que haber una evolución tanto en los materiales de los cómics como en las pinturas, así como en la calidad de los dibujos. Obviamente la posición de los personajes como la Mole, Rick Richard, Sue y Johnny Storm pues, son diferentes, pero lo que me llama la atención es de que le hicieron una reedición y lo acondicionaron a los temas actuales, sobre todo a la reciente película de los Cuatro Fantásticos, en el cual aquí en este cómic ya como tal metieron a los personajes de la película, porque en el cómic de 1961 pues ya son los personajes originales que solían salir en los cómics y en las series de televisiones de aquella década. Y este cómic pues le hicieron una adaptación para que los personajes como Pedro Pascal, los actores como tal de esta nueva película de los Cuatro Fantásticos, pues tuvieran su saga aquí en los cómics. Quiero pensar yo que no solamente será el primer cómic de los Cuatro Fantásticos, sino que habrá una impresión constante de esta saga de primeros pasos, y exista un número 2, un número 3, un número 4. Quizás lo vayan a sacar por mes, un número por mes hasta que se complete la saga. Abriendo ya este cómic de regalo viene una muy bonita portada, más bien dibujo en la contraportada, donde viene ya la Mole, Pedro Pascal como Ray Richard, Sue Storm y Johnny Storm ahí en la parte de arriba. Muy bonita imagen que nos regalan aquí de estos actores de la película, que la verdad la película me gustó porque está adaptada en aquella década de los 60, que fue cuando nacieron los Cuatro Fantásticos, lo cual se me hace algo genial porque le dieron valor a aquella década que fue cuando nacieron estos superhéroes. Se me hizo un buen detalle que tanto el director como el guionista y el que escribió la película hayan decidido recrearla y darle la importancia a esa década de los 60, que fue cuando
nacieron los Cuatro Fantásticos. Eso me gustó de la película, que estuviera ambientada en aquella década, porque a mí en lo personal me hizo recordar y me hizo regresar a aquella década de los ochentas, donde a mí me tocó leer esos cómics y sobre todo me tocó ver esa serie animada en televisión de los Cuatro Fantásticos, que en aquella época, como yo era niño, pues no sabía que era una serie retransmitida. Y para mí, ver los Cuatro Fantásticos, pues, yo pensaba que era una serie nueva, que se estaba creando en los 80, pero ya posteriormente me di cuenta que no, que la serie de televisión fue creada en la década de los 60 y posteriormente el Canal 5 aquí en la Ciudad de México pues lo retransmitía. Era una serie vieja ya retransmitida en los 80, pero para mí fue genial recordar todo mi niñez en esa década, porque esa película, al estar ambientada en aquella época, pues me hizo recordar muchísimas cosas. Y aquí como primera página tenemos un agradecimiento que es la Fundación Futuro. El texto lo escribe Lynn Nichols, que es la jefa de personal de la Fundación Futuro, que tiene su sede en la Plaza Baxter número 260 en Nueva York. Posteriormente, pues ya tenemos aquí a las primeras imágenes de este cómic. Les comento que ya estuve revisando videos ahí en YouTube de las páginas para ver de qué trataba el primer cómic de los Cuatro Fantásticos. No es la misma historia porque ya comparé hasta los dibujos. Yo creo que aquí decidieron hacer a esta nueva reimpresión de este primer número de los Cuatro Fantásticos, decidieron hacerle unos cambios para que no fuera tal cual una copia o un fusil de aquel cómic de los 60, lo cual se me hace excelente que te hayan regalado una historia readaptada, una historia hasta cierto punto nueva en algunas partes, porque eso le da un valor muy agregado a este cómic, que no solamente sea una copia tal cual, sino que te hayan agregado imágenes nuevas y algunas escenas añadidas, una historia, partes de historias añadidas, se me hace excelente. En las primeras páginas, pues tenemos el nacimiento de lo que es los Cuatro Fantásticos, cómo fue que obtuvieron sus poderes. Ya posteriormente, pues ya la historia nos empieza a adentrar ya en los personajes como tal, incluso sale el robot de Herbie. Y también tiene en las páginas, algunas imágenes de los comerciales que solían traer aquellas revistas de la década de los 50 o de las décadas de los 60, donde estabas leyendo tú tus cómics y de repente te incluían ahí algunas comerciales para venderte algo o algunas noticias extras. Este cómic también lo trae, por lo cual se me hace excelente que, pues más que nada por la nostalgia que te hace recordar aquellos días. De hecho, los cómics que yo leía en la década de los 80, a principios de los 80, todavía salían tener algunos anuncios ahí entre páginas, por lo cual pues también me trae mucha nostalgia este tipo de cómics. Muy buenos gráficos, excelentes colores, buenos dibujos. eh, Le da la verdad un valor muy agregado. Tiene bonitas, tiene muy pocas páginas como lo solían tener los cómics en aquellas décadas de los 60 y de los años 80, antes de que surgieran los cómics de pasta gruesas que te solían tener más páginas. Vienen descripciones del edificio Baxter, también del vehículo nuevo que sale en la película. Viene el hombre topo, que de hecho aquí el hombre topo no es el mismo que aparecía en los dibujos de la década de los 60, pues aquí ya aparece el personaje como tal que aparece en la película nueva de los Cuatro Fantásticos, que obviamente pues los fans lo reconocimos y nos dimos cuenta que era el actor que salía en la serie de Cobra Kai y que representaba al personaje de Mantarraya. Tenemos buena trama. No he tenido la oportunidad de leerla totalmente, pero sin duda me voy a quedar clavado, picado con la historia, así que ojalá que Panini continúe sacando mes a mes
más números para que continúe la saga y podamos llegar hasta el final, porque esto era lo bonito de los cómics, que podías comprar un cómic, te adentrabas tanto en la historia que ya esperabas a que llegara el mes que sigue para poder obtener el número nuevo y poder saber cuál era la continuidad de la saga. Eso solíamos hacer mucho en la década de los 80, que fue la que a mí me tocó vivir y en la cual yo solía comprar los cómics de tal manera en que se acababa un año y la saga continuaba y a mediados del año que viene la saga tenía su culminación y ya que se terminaba volvía a empezar una saga nueva y tenías que volver a adentrarte en la nueva historia y tenías que seguir comprando los cómics. No es como ahora que ves una serie por televisión y en cuanto se estrena puedes tener la oportunidad de ver 3 o 4 capítulos y posteriormente cada semana te van dando un capítulo nuevo. Era algo similar con los cómics, solo que los cómics sí tenías que esperarte 15 días o a veces hasta un mes para poder ir al puesto de revistas y comprar el siguiente número y poder continuar con la historia y ver en qué iba cuál era la continuidad y ver en qué se iba a terminar en ese ejemplar y posteriormente pues seguías comprando los cómics hasta que la saga se terminara. Bueno, pues llegamos al final de este video. La verdad le recomiendo mucho estos dos cómics, sobre todo que es el primer número de aquel cómic de 1961 en su primera aparición de los Cuatro Fantásticos, porque posteriormente sabemos que pues ya no va a haber otro cómic de y tenerlo en la conexión, la verdad va a ser un valor agregado a tu colección y sobre todo se va a apreciar mucho porque como ya sabemos, este tipo de cómics, sobre todo los números uno, después de unos 10 o 20 años, pues van a aumentar su valor, no solo su valor nostálgico, sino inclusive también su valor económico y puede ser una buena oportunidad para invertir en algo que a futuro va a tener un valor mayor. Entonces, bueno, me despido. Pero sin antes comentarle que por favor recordarles que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Sobre todo recuerda darle like, comparte nuestro contenido y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.